En las crónicas medievales, baladas épicas y festivales tradicionales de Japón resuena el nombre de Tomoe Gozen. Fue una mujer que supuestamente vivió en la era samurái, aunque su existencia no está del todo contrastada. No se sabe muy bien si fue una figura histórica real o una creación literaria idealizada, pero lo cierto es que más allá de la leyenda, Tomoe Gozen representa un fenómeno fascinante, que es el papel de las mujeres en la guerra japonesa durante el siglo XII. Se trata de una época convulsa, marcada por guerras dinásticas, traiciones, ascenso del poder militar, la guerra Genpei. A finales del siglo XII, Japón estaba sumido en una de las contiendas más decisivas de su historia, la guerra Genpei, que fue un conflicto entre dos grandes clanes guerreros, los Taira y los Minamoto. Este enfrentamiento derivó en una transformación profunda del orden político japonés. Hasta entonces el poder residía en la corte imperial de Kioto, que estaba dominada por aristócratas y funcionarios civiles. Pero los clanes guerreros del este del país, especialmente los Minamoto, comenzaron a desafiar este orden. La guerra Genpei tuvo una duración aproximada de 1180 a 1185 y culminó con la derrota de los Taira y el establecimiento del primer shogunato de Kamakura, bajo el liderazgo de Minamoto no Yoritomo. Y así dio comienzo una nueva era en Japón de 700 años de dominio samurái. Lo que sabemos de Tomoe Gozen proviene principalmente de un libro llamado La leyenda de los Heike, que es una crónica épica compuesta en el siglo XIII, varias décadas después de lo que supuestamente sucedió. ¿Y qué pasa con la leyenda de los Heike? Bueno, es que es una obra que mezcla muchísimo la historia, la tradición oral, la literatura. Entonces hay muchos elementos fantásticos y que no son para nada realistas y verídicos. Así que bueno, según este texto, Tomoe era una mujer muy bella, con piel clara, cabello largo, rostro armonioso. También poseía una fuerza física descomunal, una destreza militar absoluta, y se dice que era árbitra en el manejo del arco. Una maestra de la equitación y también, por supuesto, temeraria en combate, capaz de enfrentarse a hombres muy superiores físicamente a ella. Sin embargo, lo más significativo de este testimonio no es el hecho de que tuviera tantas habilidades, sino la formación que recibió, porque en la sociedad japonesa de ese periodo, las mujeres de clase alta solían recibir educación en artes, caligrafía o poesía, y algunas, especialmente las esposas de los samuráis, aprendían el uso del naginata, un arma de asta con hoja curva. Se trataba de un arma sobre todo para defenderse de asaltantes o defender el hogar, pero no ni mucho menos para campo de batalla. Sin embargo, Tomoe fue entrenada como un guerrero de pleno derecho, con katana, arco, flechas, a caballo. Esto era algo absolutamente excepcional. ¿Y cómo fue posible? Pues aquí entra en juego su relación con Kiso Yoshinaka, uno de los líderes militares más destacados del clan Minamoto. Este Yoshinaka es el que también fue conocido como Minamoto no Yoshinaka. Era hijo de Minamoto no Yoshitomo. Su padre fue asesinado en 1160 durante el levantamiento de Heiji. Tras la muerte de su padre, Yoshinaka fue criado en las montañas de Shinano, en un entorno rudo, muy alejado de la corte y de la vida urbanita. Este aislamiento lo convirtió en un guerrero temerario, en un hombre que también era despreciado por la aristocracia de Kioto, porque lo veían como un bárbaro del norte. Y aquí, bueno, no hay pruebas documentales concluyentes, pero se sugiere que Yoshinaka fue criado junto a Tomoe por la misma familia adoptiva. De ser esto cierto, ambos crecieron en el mismo entorno militarizado, lo que explicaría por qué Tomoe fue entrenada como una guerrera. No era una esposa o concubina cualquiera, sino una compañera de armas. En 1183 Yoshinaka lideró una ofensiva desde el norte contra los Taira. Los derrotó en la batalla del paso de Kurikana y fue una victoria clave que le permitió entrar triunfante en Kioto. Por un breve tiempo controló la capital, pero su reinado fue efímero, porque su comportamiento violento, los saqueos, los enfrentamientos con el emperador retirado generaron oposición incluso dentro de su propio clan. Además, por si esto fuera poco, su primo Yoritomo, quien había consolidado su poder en Kamakura, no estaba dispuesto a compartir el liderazgo. Así que se desencadenó un conflicto abierto entre los dos primos. En enero de 1184, las fuerzas leales a Yoritomo, comandadas por Minamoto no Yoshitsune y Noriyori,
Derrotaron a Yoshinaka en el río Uji, cerca de Kioto. Herido y con su ejército deshecho, Yoshinaka huyó hacia el este, acompañado solo por un puñado de leales. Y entre ellos estaba, como no, Tomoe Gozen. Aquí es donde la leyenda de Eike empieza a nombrarla. La menciona por primera vez porque, según la crónica, Yoshinaka, consciente de que iba a ser derrotado de forma inminente, le ordenó a Tomoe que huyera. Le dijo: vete, no quiero que digan que el señor de Kiso murió acompañado por una mujer. Entonces ella, según el relato, se negó, pero ante la insistencia accedió a quedarse solo el tiempo suficiente para ofrecerle un último acto de lealtad: matar a un enemigo digno de su nombre. Pues así las cosas, cargó contra un grupo de 30 jinetes que estaban liderados por Honda no Hachiro, que era un guerrero famoso por su fuerza en la provincia de Musashi. Tomoe, en medio del caos, abrió paso, derribó a Hachiro, lo inmovilizó sobre la silla de su caballo, le cortó la cabeza y la arrojó al suelo. Y después de hacer esto, se quitó la armadura y escapó hacia el este. Y aquí es donde terminan los hechos, digamos, contrastados ya históricos, y empieza la leyenda. Después de la batalla de Awazu, en febrero de 1184, Yoshinaka ya fue definitivamente derrotado y se suicidó. Y a partir de aquí es donde empieza la leyenda. Una tradición posterior, que fue recogida en varios textos como el Genpei Hoshuiki, afirma que Tomoe fue capturada por Warda Yoshimori, un samurái leal a Yoritomo. Según esta versión, no fue maltratada, sino que se casó con él y tuvo hijos. Algunos incluso sugieren que fundó una nueva línea de guerreros. Hay otra versión que es más simbólica y sostiene que tras la muerte de Yoshinaka, Tomoe se retiró del mundo de los guerreros, se convirtió en una monja budista y que pasó sus últimos años en un templo dedicado a la oración y la penitencia. Se dice que vivió hasta los 90 años, aunque, insisto en ello, no hay evidencia documental alguna que lo respalde esto. Y bueno, después de saber esta historia es bastante posible pensar, vale, Tomoe Gozen fue, digamos, una excepción en la época. Pues no exactamente, porque existía la figura de la Onna Bugeisha, que eran mujeres entrenadas en artes marciales y que existieron durante siglos, especialmente en tiempos de guerra. Defendían castillos, lideraban tropas e incluso participaban en duelos. También hay otras figuras como Angaku Gozen, que luchó contra las fuerzas de Yoritomo en 1201, o Nakano Takeko, en el siglo XIX durante la guerra Boshin. También en los mismos escritos que mencionan a Tomoe, aparece otra mujer llamada Yamabuki que acompañaba a Yoshinaka, pero esta sí aparece con un rol completamente secundario en la historia, no como Tomoe. El legado cultural de Tomoe Gozen, pues podemos decir que ha sido fuente de inspiración en el teatro no, el kabuki, la literatura y el arte japonés. Durante el siglo XX su figura ha resurgido en novelas, películas, videojuegos. Aparece, por ejemplo, en Ghost of Tsushima en 2020 como un personaje secundario femenino muy hábil. Y luego cada año en el Festival de Chidai Matsuri de Kioto se la representa con una figura junto a otros héroes medievales recordando su papel en la guerra Genpei. Y no como una simple concubina o una musa, sino como una guerrera con armadura, arco y espada.